Gladys en Éxitos. Este es el intro de la canción que se llama Playground Love, que la escogió nuestro coanimador de hoy para presentarlo formalmente. Es de Air. Y bueno, le damos la bienvenida a Osvaldo Graziani. Osvaldo Graziani, para aquellos que no lo conozcan, es director creativo. Tiene de hecho un podcast que se llama Chiste Interno, pero además es uno de los creadores de una marca de humor que, bueno, muchos seguimos, ¿no? De un humor inteligente que se llama El Chigüire Bipolar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Qué felicidad estar acá. A ti, gracias por esperar, además. No, vale. Y con es viernes. tan buena Estamos actitud. felices. Sí. Sí, el viernes todo el mundo Sí, estamos más tranquilos. cambia Vamos a hablar de totalmente el comedia. ánimo. Sí. Sí. El cuerpo lo sabe, Sí, además. El sí, cuerpo sí. pide. Bueno, es viernes preelectoral, entonces aquí en Estados Unidos. Oh, entonces sí. hay un temita ahí, pero bueno. Intenso. Muy intenso para sí. mi gusto y Sí. yo creo que ya hemos pasado por ahí, así Sí, que no mejor entraremos en política. Mejor hablar de comedia, sí. Mejor hablamos de comedia, exactamente, y la idea no es meternos en política, pero como ya uno ha Sí. pasado por ahí, ha transitado situaciones nada fáciles, ¿no? De Ujú. polarización, le preocupa además la realidad y el futuro de una potencia como Estados Unidos. Osvaldo, este tema, ¿por qué lo escogiste? Playground Love. Bueno, Air es una banda francesa, es un dúo francés que marcó mi vida a finales de los 90, 2000 por ahí. Fue como que una banda con la que crecí en la universidad y toda mi vida profesional y justamente, además me encanta mencionarlo, tocaron aquí en Miami el sábado pasado y fui a verlo y tocaron esa canción de Playground Love y fue increíble. Fue en verdad una banda, ¿sabes? Que tiene un estilo particular. Sí, me marcó muchísimo, sí. Ahora, tu carrera, ¿cómo se fue desarrollando dentro del humor, dentro de la comedia? ¿Cómo te fuiste definiendo hacia esa área? Bueno, primero queriendo ser creativo. Yo siempre, desde que la carrera que quise estudiar fue, en verdad yo lo que quería hacer era un creativo de agencia de publicidad. Ahí era donde veía la posibilidad de hacer dinero de la creatividad. Pero en el camino me fui encontrando con el mundo de la televisión, el contenido original. ¿De qué manera? Me contrataron en Sony Entertainment Television en el año 2004, que en ese momento era un canal, era el deseo de cualquier creativo era trabajar en ese canal. Había mucha gente talentosa y ese realmente fue el lugar que me formó como creador de contenidos originales. Más allá de que había hecho otras cosas antes, ahí fue lo que recuerdo más como esa formación y ese inicio de lo que después se convirtió en mi carrera, que monté mi propia productora con mi socio Juan Andrés y de ahí empezamos a hacer muchos proyectos, empezando televisión, pero después migramos a digital porque eso fue lo que empezó a pasar en el mundo. ¿Que ya era para qué momento que ustedes sintieron que eso estaba mandando? Nosotros, mira, nuestro primer show de televisión así importante lo sacamos en el año 2007. Y ya ese show que tenía mucho contenido político y humor y lo empezábamos a ver mucho en YouTube. Es más, el show como que lo terminaron cancelando por un tema de problemas políticos porque era muy ácido y vimos como en YouTube empezó a salir eso y ahí fue que se nos ocurrió la idea de hacer Isla Presidencial. Y entonces ahí encontramos todo este nuevo mundo de, yo puedo hacer lo mismo, montarlo en YouTube y la gente lo ve y ahí creo mi audiencia. Claro, hace muchos años, mucho más primitivo todo, no había formas de monetizar, era un reto, todavía realmente nosotros... Qué lástima que no había forma de monetizar en ese momento, sí, porque no además, había. Bueno, sí habían, pero no eran no como indirectas, ahora. eran indirectas. Porque en su momento, ¿cómo fue el impacto de Isla Presidencial con tantos, además, figuras de la región latinoamericana particulares? Increíble, lo recuerdo con mucho personajes, orgullo. por llamarlo así. Sí, además de eso, yo digo, esa serie se escribe sola. Nosotros solo tuvimos la visión de ponerlo junto en modo animación, pero eso fue increíble, eso cambió mi vida y cambió la de nuestro equipo y nuestra compañía porque nos sacó de Venezuela a Latinoamérica. A la región. A la región, sí. a España. Empezamos a tener cobertura mediática, salimos en el New York Times. Claro, porque además ustedes incluyeron al rey. Exactamente, estaba el rey, estaba todo, Obama, lo metimos al segundo episodio en ese momento y
Y bueno, también en ese momento estaba Chávez. El ecosistema de mandatarios era bastante divertido o sea, por no usar otra palabra. Y si estamos hablando, ¿eso fue qué año? Eso fue en el año 2010 que sale Isla Presidencial. 2010. Para que te Ujú. des una idea, mis hijos para ese momento todavía, bueno, estaban relativamente más pequeños, ¿no? Tal Y cual. podían no conectar. Sí. Porque como dice, tenía un contenido político. Y eran muchas veces ellos los que me llegaban con los capítulos. Bueno, eso fue una cuestión que nos sorprendió muchísimo. Qué bueno que lo mencionas. Y ojo, no lo digo con orgullo, sino más bien fue como que extraño, porque eso lo escribimos para adultos. Eso Total. era una serie, era animado, pero el contenido y el lenguaje y los temas no eran ni siquiera, no estábamos pensando en que le guste a los niños. Pero me acuerdo una vez yo ir con mi socio Juan Andrés a un evento en Maracaibo y el evento era justo al lado de un evento infantil y de repente como que se enteraron que estábamos ahí y todos los niños llegaron a recitarnos los episodios. ¿Ves? Y nosotros ahí como que, ok, esto no está bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están conectando? Exacto, conectaban con otras cosas, ¿no? Los chistes más tontos. El Isla era bastante como naif al Sí, final, no, ¿no? el pajarito fue Sí, famoso. exactamente. Pero bueno, no entraremos en detalle. Ahora tienes este podcast que se llama Chiste Interno. Sí, sí, sí. Increíble. El título ya promete. Cumplió un año esta semana, sí, sí, sí. Un proyecto básicamente que nace justamente de muchos años de carrera trabajando con comediantes y personas que trabajan en comedia, porque no solo es el actúa o el que se para en la tarima, sino el productor, el guionista, ese tipo de ecosistema. Entonces me motivé a hacer eso hace un año con Adrián Salas, que es mi socio en el proyecto, y lo lanzamos hace un año y hasta ahorita, bueno, hemos lanzado 53 episodios con muchos comediantes venezolanos, Emilio Loera, Marco, Led Varela, Rafael Guzmán, Erika de la Vega, Leotero, o sea, la lista es muy larga. Aviso aquí de una vez que este domingo estrenamos a George Harris, que ha sido lo más pedido y lo más solicitado. Y en verdad que el episodio quedó maravilloso, maravilloso. George es una historia impresionante e inspiradora. Entonces, más allá del tema de comedia, recomiendo que lo escuchen por esa parte. Y bueno, el proyecto le ha ido tan bien y hemos ido crecido tanto que empezó a expandirse por Latinoamérica, ¿no? Entonces ahora estamos teniendo invitados de Cuba, de Colombia, de Argentina, muchos de República Dominicana. Yo estoy impresionado con la escena de la comedia en República Dominicana, por ejemplo. Entonces ha sido una experiencia. Miami, dentro de todo, es como la capital de la comedia en español al final, porque todos los comediantes pasan por acá o vienen o visitan o viven. Entonces ha sido bastante fácil. No solo de la comedia, te diría que en general, porque aquí uno muchas veces se encuentra con personas que normalmente en sus ciudades, ¿no? De origen, pues no. Sí. Porque además dentro de la migración que está repartida por el mundo es un punto de encuentro. Sí, totalmente. Y para terminar esta parte, Osvaldo, estamos con Osvaldo Graziani. Es, como decía, director creativo, tiene el podcast Chiste Interno, pero también es uno de los creadores, por ejemplo, de Chigüire Bipolar, en su momento La Isla Presidencial. Podrían retomarla, por cierto. Aquí te lo dejo como un pendiente. Han pedido bastante, pero es que todavía, intenso. Como dices tú, eso se escribe solo. Y seguimos. Por cierto, sí. Por cierto, triste pero cierto. Pero, te iba a preguntar por el chigüire, porque el chigüire sí se ha mantenido más dentro de la escena venezolana, sí, ¿verdad? Sí, el chigüire es una marca venezolana. Claro, nos ve mucha gente afuera, pero son venezolanos. O algunos que otros que quieren como más o menos enterarse de las cosas, pero es una marca muy venezolana y nos encanta que sea así. O sea, esa es su naturaleza. Entonces, esa es la visión del proyecto y por eso se ha mantenido vivo y haciendo cosas increíbles Chigüire nació en 2008, ya tenemos más de 16 años, es increíble el tiempo que tiene el chigüire. Hay unas que me hacen reír más que otras, lógico, claro. No todo el tiempo puede ser perfecto, pero sin duda que es un humor muy inteligente. Ya para terminar, vamos a ponerte aquí la cápsula de Luben, lo que queda es un minuto para despedir esta primera parte, conociendo un poco de nuestro coanimador, ya después te encargas tú del programa. Pero bueno, él se llama no solamente Osvaldo, se llama Osvaldo Rafael. Sí. Y con Luben vamos a saber cuál es el significado de estos dos nombres, además juntos. Hola Gladys, el nombre del coanimador del programa de hoy, Osvaldo, es producto de la combinación de las palabras hermanas os, que significa Dios, y valdan, que significa voluntad, por lo que Osvaldo es la persona que tiene la voluntad de Dios. Su segundo nombre, Rafael, es de origen hebreo. Es producto de la combinación de Raf-Ha, que significa sanación, y El, que es abreviatura de Elohim, que es una de las formas que tienen los hebreos de mencionar a Dios, por lo que Rafael es sanación de Dios.
En consecuencia, Osvaldo Rafael implica que estamos ante la persona que tiene la voluntad y sanación de Dios. Pueden comunicarse conmigo a través de @luben.manso, Luben con B alta o B labial y Manso con Z. Gracias y hasta la próxima. Bueno, tremendo compromiso. Wow, sí, Sí. qué responsabilidad. Qué responsabilidad, trae el humor de la comedia, con ese humor Sí. inteligente, así es que nos invita Sí. muchas veces a la reflexión. Sí, es parte de eso, sin Es duda. parte del propósito. Vamos entonces con la pausa que corresponde hasta ahora y al resto ya se encarga Osvaldo de coanimar del programa, de Bueno, conducirlo y hasta vámonos. las 3 de la tarde. Vámonos, vámonos.